que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la transmisión de la Iglesia Cristiana Shekinah. Hoy es un domingo de bendición, hoy es un domingo de victoria, hoy es un domingo para regocijarnos juntos, unánimes, adorando, alabando al Señor con gozo, con regocijo en nuestros corazones. No importa lo que pueda venir, no importa la circunstancia que estemos viviendo, Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Bien, a esta hora de la mañana saludamos a cada una de las personas que se están conectando, a los hermanos que están saludando aquí abajito en los comentarios. Gracias por sus comentarios cargados de amor, por sus saludos especiales. A todos y a cada uno de ustedes les extrañamos, a los que nos ven desde aquí, desde Colombia, a los que se conectan desde el extranjero. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Les recordamos que el Señor les ama y que el Señor tiene el control de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Hoy vamos a tener un servicio muy lindo, muy especial, y quiero pedirte que prepares tu corazón para lo que tú vas a recibir, porque hoy vamos a hablar de la oración y del poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, y quiero leerte lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 5, en el versículo 17 dice: Elías, era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Alabado sea el nombre del Señor. El poder de la oración. ¿Cuán poderosa es la oración? Dice la Biblia que Elías, aunque a veces vemos a Elías como el gran profeta de fuego, como un hombre casi que sobrenatural, dice Santiago que Elías no era otro, sino un hombre sujeto a sensaciones, a sentimientos y a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. Debemos entender con esto, oye, que Elías tenía sus batallas, que Elías tenía sus luchas como las que tú y yo estamos teniendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Cierto que a veces es un reto salir a la calle, cierto que es un reto hacer compras, cosas que antes eran muy sencillas para nosotros, ahora se han convertido en retos grandes para nosotros. El pensar cómo vamos a sostener a nuestra familia, el día a día, el trabajo, el negocio, cómo lo saco adelante, cómo emprendemos, cómo forjamos, cómo mantenemos a flote nuestra economía, cómo nos mantenemos protegidos del COVID-19, cada día son retos. Y cuando nos enteramos de alguien cercano, un ser querido, un vecino, un amigo enfermo, también nos dolemos y clamamos y oramos, y también algunas veces hemos llorado. Elías está lleno de debilidades, lo podemos ver en primer libro de Reyes. Podemos mirar cómo Elías también estuvo sujeto a temores, estuvo sujeto a debilidades. Sin embargo, este Elías oró y oró fervientemente y logró una respuesta de Dios. No fue Elías el que logró que no lloviera y que después lloviera, sino que fue el Señor que contestó la oración de este hombre. Entonces así también tú y yo podemos llegar a Dios en oración y ver respuesta. La semana pasada vimos que el Señor sí quiere cumplir las peticiones de nuestro corazón, pero las que son conforme a su voluntad. Y yo sé que si tú y yo oramos con fe, fervientemente creyendo, conforme a la voluntad del Señor, Dios va a responder. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero pedirte que prepares tu corazón para tener un tiempo de oración. Padre, gracias por este día precioso. Te doy gracias, Señor, por una mañana más que nos permites ver tu gloria y tus misericordias. Hoy nos acercamos delante de ti en oración, creyendo que tú, Señor, estás aquí con nosotros y a través de esta transmisión tú estarás tocando vidas, estarás tocando corazones, estarás levantando al caído, Señor, fortaleciendo al débil, sanando al enfermo y haciendo lo que tú sabes hacer con tu amor, tu favor y tu misericordia. Te ruego, Señor, que durante todo este tiempo tu presencia esté con nosotros y que hables a la fibra más
más profunda de nuestro corazón, que remuevas estructuras en nuestro interior, que renueves nuestros pensamientos y que al final de hoy, Señor, de esta palabra que vamos a recibir, nuestros pensamientos sean transformados y podamos así, Señor, estar listos para poner en práctica esta buena semilla que hoy tú traes para tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza. Hoy le doy gracias al Señor porque vamos a tener a dos invitados muy especiales del Ministerio Hombres de Alabanza que van a estar adorando con ustedes juntamente, mejor dicho, con todo el gozo y con todo el ánimo de sus vidas, alabando juntos al Señor. Así que no te desconectes, este es el momento también de que compartas este live, comparte esta transmisión para que la palabra de Dios corra y sea glorificándose en cada rincón de nuestras redes sociales, y a todo el que escucha, esa persona sea también bendecida. Vamos a alabar a Dios con Jorge Alan y con Lucy García. Bendiciones para todos. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. En esa mañana me complace mucho estar acompañándolos en este tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios, a nuestro único Rey y Salvador. Si tú estás viendo este video por primera vez, si te has unido a esta transmisión, no es casualidad, Dios tiene un propósito muy especial contigo. Y desde tu casa, desde cualquier lugar donde estés, estás solo o con tu familia reunido, yo te pido que por un momento levantes tu mano al cielo y le digas: Señor, gracias. Gracias por tu amor incomparable, por tu verdad, por tu luz, Señor. Sé que tú, Señor, me has hecho verdaderamente libre y te doy muchísimas gracias por bendecir mi vida, Señor, porque sé que en los momentos difíciles aún ahí tú estás, Señor. En cualquier tribulación, en cualquier tormenta, tú estás con nosotros, tú estás conmigo. Y en esa mañana te pido que podamos cantar esta canción con toda libertad, porque Él te ha hecho verdaderamente libre por medio de su sangre. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Díselo, Señor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Canta conmigo muy fuerte este pedazo de la canción y díselo al Señor.
Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Oh, 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 no. Oh, 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 no. Gracias, Señor, porque no importa cualquier falla que tú puedas cometer, tú eres su hijo y Él nunca te va a dejar. Por eso en esta mañana, alza tu voz y cántalo muy fuerte, con fe en tu corazón, y díselo. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Gracias, Señor. Bueno, a todos de verdad les invito a que sigamos con esa misma actitud en nuestros corazones, que sigamos con esa misma actitud de seguir adorando y exaltando a nuestro Dios. Este es el momento, este es el instante perfecto para que tú puedas compartir esta transmisión a todas las personas, para que pueda llegar el mensaje y para que juntos podamos adorar a nuestro Dios. Así que comparte esta transmisión y en verdad que tu corazón y tu vida hoy estén dispuestos a exaltar el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, principalmente por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Estamos verdaderamente maravillados contigo, Jesús, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo en nosotros. Gracias, Padre Celestial, bendito Dios. No entiendo cómo, siendo pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural.
cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, lo hacías por mí, tú lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, tú pensabas en mí, tú lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso hoy te alabamos, por eso hoy te bendecimos, por eso hoy nuestro corazón y nuestra vida está agradecida contigo. Si ese es tu sentimiento, si eso es lo que tú sientes en este instante, yo te invito a que compartas esta transmisión. Va a llegar un momento muy especial y es el momento de compartir la palabra del Señor. Así que lo importante es que nuestros corazones y nuestras vidas estén dispuestas a escuchar la voz de Dios, a que su palabra hable y ministre en nuestras vidas. Así que le damos la entrada a nuestro pastor Hernán para que él continúe con la palabra, pero no sin antes decirte, comparte esta transmisión para que muchas vidas y muchas familias sean bendecidas en esta mañana. Dios te bendiga. Muy buenos días tengan todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por la bendición de tenernos nuevamente aquí para escuchar palabra de Dios, para que el Señor sea edificándonos y para que Él haga su voluntad y cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Así que en esta mañana le pedimos a Dios que se manifieste poderosamente en nuestras vidas y que al final de esto su nombre sea glorificado. Sabemos que son tiempos difíciles y no tenemos otra opción. El Señor dice, orad sin cesar. Hemos sido llamados a orar en todo tiempo y cuánto más en medio de esta adversidad que estamos viviendo. Santiago el apóstol en su epístola escribió a la Iglesia Universal y recuerda usted esta palabra donde él dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay poder en la oración eficaz del justo. Pero yo sé que cuando escuchamos estas cosas surgen de una vez la incertidumbre. ¿Será eso cierto? Que mi oración de este humilde hombre, de esta humilde mujer, moverá el corazón de Dios de un lado para otro. Si ya Dios sabe lo que yo necesito, si Él está sentado en su trono y allí Él lo gobierna todo, ¿será que mi oración puede mover el corazón de Dios? Bueno, yo quiero decirle que el bien más preciado que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos de Dios es su salvación, una salvación tan grande. Pero otro bien preciado que el Señor nos ha dado a nosotros es la oración. Algo que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Es un bien de un precio bien alto y es algo que es práctico y que Dios nos los ha dado como un privilegio para nosotros. Ahora surge la pregunta, ¿está haciendo usted uso de ese privilegio que Dios nos ha dado de poder orarle a Él? Porque la Biblia dice
que el Señor nos hace peticiones a nosotros y Él nos dice que oremos. Él nos dice que oremos. ¿Y por qué quiere que oremos? Porque Él quiere, de igual manera, como sus hijos que somos, respondernos. Pero siguen las inquietudes, siguen las dudas. Y muchos dirán, hombre, ¿será que nuestras oraciones o mi oración en particular, porque a veces tenemos fe en la oración de otro y no tenemos fe en la oración de nosotros? Y ya le voy a responder esa inquietud. Pero ¿será que influye en Dios tu oración? Bueno, la respuesta es sí, influye en Dios tu oración. Pero hay un pero aquí. Si lo que nosotros queremos con nuestra oración es persuadir a Dios para que Dios haga algo en contra de su voluntad, entonces la respuesta es no. Esa oración no tiene ninguna influencia en Dios. Y ya te voy a decir por qué. Vamos a mirar entonces en la Biblia en esta mañana unas exhortaciones del Señor a nosotros como hijos de Dios a que oremos. En el capítulo 9 de Mateo, en el capítulo 9 del Evangelio según Mateo, en el versículo 37, mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 9, versículo 37. Entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38, dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies, y Él enviará obreros a su mies. Está diciéndonos el Señor aquí: yo no ignoro tus oraciones. Él está diciendo aquí: rueguen, oren, para que el Dios Padre envíe obreros a la mies. Así es que actúo yo, dice el Señor. Así trabajo yo con mi pueblo. Él quiere involucrarte aquí en su obra. ¿Y de qué manera? Cuando tú oras al Señor. Y oramos a Él. ¿Y Él qué hace? Él responde a su pueblo. Hay otra cita donde el Señor nos motiva, nos exhorta a que oremos. Y esta cita está en la epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en este capítulo 1, en el versículo 16. Dice: yo, Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé a ustedes como iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oraba aquí el apóstol Pablo para que los hermanos de la iglesia de Éfeso entendieran quiénes eran ellos en su relación con Dios. Oraba para eso, para que ellos entendieran. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, hay un pasaje en el versículo 14. Y aquí nos vamos a detener un momentico. El Señor Jesús dice:
Escuche bien, porque esto lo ha escuchado usted bien y lo ha puesto en práctica, y no de la mejor manera, porque lo ha interpretado mal. El Señor Jesús dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y la mayoría y un buen número de creyentes interpretan mal este pasaje. Hacen su oración y al final, para que la oración sea contestada o sea efectiva, tienen que añadirle a la oración: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si no dicen en el nombre de Jesús, entonces tienen que repetir la oración, porque no dijeron en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en mi nombre, yo lo haré. Bueno, yo quiero decirle lo que quiere decir el Señor aquí en este pasaje. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo es una oración en la que usted se acerca a Dios en su nombre? Es aquella oración en la cual usted como creyente se acerca a Dios, pero se acerca bajo la autoridad de Él, sumiso a su voluntad y en total dependencia de Él, para que Él supla sus necesidades. Si usted se acerca a Dios en esa condición, a hacer su oración, usted está haciendo la oración en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. No tiene que ponerle un amuleto al lado en el nombre de Jesús y estar ajeno a su voluntad, no ser sumiso a Él. ¿De qué le sirve decir al final en el nombre de Jesús, si realmente lo que usted está haciendo no es en su nombre? Por eso le digo que la mayoría interpretan mal este pasaje. Así que usted tiene que hacer su oración y decir: yo vengo a Dios con confianza, creyendo lo que Él hará en mi vida, porque voy de una manera sumisa, en total rendición y bajo su autoridad. A eso se refiere este pasaje. Pero no es que usted tiene que decir al final en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y usted llevando una vida completamente opuesta al camino del Señor. Entonces, el hecho de que usted diga en el nombre de Jesús, eso a usted no le garantiza absolutamente nada. Y por eso es que muchos se sienten frustrados, porque dicen: bueno, pero es que yo oro en el nombre de Jesús y no pasa nada. Porque usted ora, dice en el nombre de Jesús, pero realmente su vida va en un camino contrario a la voluntad de Dios. El apóstol Juan, en su primera epístola universal, escribió también algo respecto a este tema de la oración. Y en su primera epístola, el apóstol Juan, un pasaje bien conocido por todos nosotros, en el capítulo 5, versículo 15, dice el apóstol Juan en esta primera epístola universal, dice lo siguiente: y si sabemos que Él nos oye, si lo sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea que es la voluntad de Dios que nos acerquemos a Él en oración, creyendo que Él nos va a dar sabiduría, que Él va a suplir nuestras necesidades, que Él va a estar en medio de nosotros, guiándonos, dirigiéndonos
es la voluntad del Señor. El salmista David, allá en el Antiguo Testamento, también nos regala un pasaje en el Salmo 40. Y mire lo que dice el salmista David. El salmista David en el Salmo 40. Dice en el verso 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero mire lo que dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y después respondió. ¿Sabe qué nos enseña el salmista en este versículo? Que cuando nosotros oramos, Dios no está obligado a respondernos a nosotros inmediatamente. Aprenda del salmista a tener paciencia y esperar, como les dije ahorita, sumiso a su voluntad, en rendición a Él. Y que usted mañana pueda decir como el salmista: pacientemente esperé justo el momento de Dios y Él me oyó. Y cuando oyó mi clamor, entonces respondió a mi oración. Respondió a mi oración. Eso es lo que nos enseña el salmista aquí. Así que nosotros hemos sido llamados a seguir la motivación del Señor, a que oremos. Pero está en sus manos el día y la hora de la respuesta. Así que tal vez nunca sabremos cuándo el Señor respondió nuestra oración que hicimos en favor de otra persona. Nunca lo sabremos. Pero nuestro compromiso es orar y esperar, sumisos a su voluntad, no a mi voluntad. Y que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Y esto fue lo que pasó con el salmista. Así que yo lo motivo a usted a que se deje usar por Dios. No se aflija, no se cargue porque la respuesta no vino de inmediato. Espere en el Señor. Pero en esto surgen muchas inquietudes, porque hay muchas dudas. Por ejemplo, hombre, si Dios todo lo sabe porque Él es omnisciente, ¿por qué Él quiere que ore? Si ya Él todo lo sabe. Yo no sé cuántos de los que están en esta mañana aquí viéndonos y escuchándonos son padres. Pero un buen padre, así como se lo estoy diciendo, un buen padre, no todo padre, un buen padre sabe cuáles son las necesidades de su hijo. Si es niño, si es adolescente o si ya es un adulto. El buen padre sabe cuáles son las necesidades de su hijo. Pero al padre, a pesar de que sabe cuáles son las necesidades de su hijo, al padre le gusta, se siente que su hijo le brinda honor cuando se acerca donde él y le hace una petición. Y el padre dice: yo sé que tú tienes esa necesidad, pero eso a mí me brinda honor.
El problema es el padre que es mal padre, que no sabe cuál es la necesidad de su hijo. Y ese no es nuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando nosotros nos acercamos a Él, ya Él sabe cuál es nuestra necesidad, ya Él la conoce. Pero el acercarte tú a Él, hacerle esa petición, eso que tú necesitas, eso le brinda a Él honor y gloria. Por eso, sabiendo Él tu necesidad, Él espera y te motiva y te exhorta a que tú te acerques donde Él, como hijo, a pedirle. Eso es lo que hace el Señor. El apóstol Santiago dice en su epístola que escribió, en el capítulo 4, en el verso 2, que a veces oramos. Nos cansamos de pedir. Nos desesperamos de tanto esperar y no recibimos. Pero dice Santiago que no recibimos porque pedimos mal. Santiago 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Verso 3. Pedís y no recibís, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Como le dije ahorita, ¿nuestra oración mueve el corazón de Dios? Sí. Pero si es para nosotros persuadir a Dios a que haga algo que va a ser nocivo para nosotros, porque es en contra de su voluntad, la respuesta es no. Porque esa es una oración hecha con arrogancia, con soberbia, con altivez. Porque es para mis propios deleites. Eso dice la palabra del Señor a través de Santiago. Pero siguen inquietudes. Siguen inquietudes. Ay, hermano, pero sí. Si Dios ya ha predeterminado todo, ¿por qué yo tengo que orar? ¿Por qué si ya Dios predeterminó todo? ¿Por qué yo tengo que orar? Como se los dije al principio. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a Él en oración, sumiso a Él, a su voluntad, rendido a Él, como el soberano, el que está sentado en su trono, ¿sabe qué empieza a hacer Él en tu vida como hijo de Dios? Él empieza a tratar con tus deseos y Él empieza a tratar con tu voluntad. Y como tú estás rendido a Él, Él va a ir direccionando o redireccionando tus deseos y tu voluntad a la voluntad de Él. Porque Él quiere que tú estés sincronizado con Él, en sintonía con Él, para que tú puedas tener paz, para que puedas tener gozo. Y Él quiere eso, que tú recibas la paz que viene de Él para nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere. Pero si estamos en desacuerdo con Él, no vamos a tener esa paz. Por eso tienes que acercarte a Él. ¿De qué manera? Entendiendo que toda autoridad está en Él, sumiso a Él. Y yo vengo a ti, Señor, en total dependencia, para que tú suplas en mí cada una de mis necesidades. Y Él va a redireccionarte para que tú estés en sintonía con Él y tengas paz. Porque ajeno a la voluntad de Él, no vas a tener paz. Amén.
hay más preguntas, hay más dudas, hay más inquietudes. Por ejemplo, ¿está usted allí en este momento, allí donde está escuchando todas estas cosas y saliendo de algunas dudas? Hay otro que está pensando y dice, pero si ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, expidió sus decretos, entonces mi oración influye en los decretos de Dios. Bueno, yo le voy a hablar un poquito acerca de eso porque esto es un término que se está manejando mucho en este tiempo, el de los famosos decretos. ¿Usted sabe qué es un decreto? Se lo voy a definir. Un decreto es un plan de Dios que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Los decretos son los planes de Dios que Él determinó que iban a suceder, qué día, en qué tiempo, y que iban a suceder. Y eso lo determinó Él desde antes de la fundación del mundo. Y los decretos de Dios son inamovibles. No hay poder de oración que pueda mover o hacer que Dios cambie un decreto dado por Él. Así usted ore, así usted ayune 40 días, eso no lo cambia nadie, porque eso viene decretado desde antes de la fundación del mundo. Eso no va a cambiar. Le doy un ejemplo. Dios escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus 12 hijos como las tribus de Israel, y dijo, este es mi pueblo escogido. ¿Y sabe quién va a hacer que eso cambie? Nadie. Así se levante cualquier potencia mundial en contra de esta nación, eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. No hay poder que se pueda levantar contra ese decreto. Así hayan planes de exterminar a esta nación, esos planes se van a quedar en planes. Pero este decreto no lo cambia absolutamente nadie, porque los decretos de Dios no los puede cambiar absolutamente el poder de ninguna oración. Dios envió a su Hijo, a Jesucristo. Lo envió a morir en la cruz. Por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ascendió a los cielos. Y dice la Biblia que Él pronto volverá. ¿Quién va a hacer que eso cambie? No hay poder de oración que haga que eso cambie. El Señor dijo que Él vendrá y va a venir. Así se levanten miles en oración para que eso no suceda. Así se levanten miles en oración para que ninguno sea salvo, para que ninguno crea en el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eso no lo va a cambiar absolutamente nadie, porque eso es un decreto que el Señor expidió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Dios Padre. ¿Fueron los judíos los que mataron a Cristo? No, Señor. ¿Fueron los romanos los que mataron a Cristo? No, Señor, en ninguna manera. ¿Sabe quién crucificó al Señor Jesús?
Dios Padre lo decretó desde antes de la fundación del mundo, pero se valió de judíos y romanos inconversos que eran rebeldes ante Dios para que Dios cumpliera su decreto. Eso nos enseña la palabra del Señor a nuestras vidas. Instrumentos, así como estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, que el instrumento para entregar al Señor era Judas. Por eso no se desgasten. Por eso no se desgasten. ¿Usted sabe cuánto se están desgastando orando para que el diablo se arrepienta? Absolutamente ningún poder de oración va a hacer que eso cambie. Si ya el Señor lo determinó y dice en el libro del Apocalipsis que ya todo está dado para Él. Ya hay un lugar preparado para Él. Y Dios no va a dar marcha atrás porque ya eso es un decreto. Amén. Pero en el libro del Éxodo, hay otras cosas que están sujetas a cambios. Y por esas sí podemos nosotros orar. Hay situaciones que son negociables, o sea que en todo este programa de los tiempos, el Señor deja como unos paréntesis, unos corchetes, donde Él brinda la oportunidad en medio de algunas situaciones que se estén dando, y esas sí son negociables, porque esas están condicionadas a. Le doy un ejemplo. Aquí lo hemos manejado recién. La nación de Israel siendo afligida. Y el Señor les dice: si mi pueblo se humilla y ora y me busca, yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Entonces sí se da cuenta que hay algunas cosas que son negociables, que están condicionadas a que nosotros oremos. Por eso es que el Señor demanda de nosotros que nos acerquemos a Él, sumisos a su voluntad. Porque cuando nos acercamos a Él, sumisos a su voluntad, nosotros vamos a comprender cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Y no vamos a estar allí lanzando palabras en saco roto. Entonces, ¿sí se da cuenta? En cambio, hay otras situaciones donde Dios dice: esto es lo que pasará y nada lo cambiará. Y nada lo cambiará. Éxodo, libro del Éxodo. Libro del Éxodo. Para aclarar estas dudas. Capítulo 32. Vamos a finalizar con este pasaje en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Sube Moisés al monte. Y Dios le dice: ve a ver a tu pueblo. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el pueblo? El pueblo se hicieron un becerro de oro, alababan, adoraban a ese becerro y decían: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo desenfrenado en la idolatría diciendo: este es tu Dios. Éxodo 32. Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, Moisés. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, Moisés, yo voy a ser una nación grande. Entonces Moisés
oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios? Hablarán y dirán los egipcios: para mal los sacó. Ese Dios sacó a ese pueblo de Egipto para matarlos en el desierto y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete de tu ardor, Señor, vuélvete de tu ira. Y le dice Moisés a Dios: y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra. Entonces dice en el verso 14, entonces Jehová, después de la oración de Moisés, cuando ya Dios había decidido que iba a raer de la tierra a ese pueblo, después de la oración de Moisés, dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Iglesia, este pasaje no está diciendo que nosotros haremos cambiar de opinión a Dios. Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no cambia. Ni en carácter, ni en propósito, ni en sus promesas, ni en sus atributos. Él es inmutable, Él no cambia. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, Él va redireccionando nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y finalmente, Él va a hacer su voluntad, pero Él no va a cambiar. Mira lo que dice el versículo 20. Moisés molió el becerro de oro e hizo que se lo bebieran. Ahora dice en el verso 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo todo el que esté por Jehová. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y maten cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Y sabe quién lo hizo? Moisés. Después que llevó a Dios a que se arrepintiera de hacer el mal al pueblo, terminó Moisés entendiendo cuál era la voluntad del Señor para el pueblo. Y finalmente el propósito de Dios se cumplió, que era eliminar a todos aquellos que estaban sirviendo de estorbos para alabar y glorificar a Dios en medio de la nación de Israel. Amén. Amén. Así que, iglesia, ya para terminar quiero recordarles algo. ¿Sabe por qué usted está allí delante del Señor alabándole, glorificándole y exaltándole? Porque un día alguien oró por usted. Y usted es el resultado de la oración que el Señor escuchó y respondió. Y por eso hoy usted está alabando y glorificando al Señor. Y de la misma manera, Dios está esperando que usted se deje usar por Él para que otros sean salvos, para que Dios conteste su oración y otros lleguen a los pies de Jesucristo. A su debido tiempo, Él lo hará. Hágalo, porque la oración eficaz del justo puede mucho.
esa oración que va acompañada de rendición a su voluntad, esa es una oración eficaz y es una oración que tiene poder. Y todo esto por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Ahí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana. Amado Padre que estás en los cielos, bendecimos tu santo y maravilloso nombre en esta mañana. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por este bien preciado, precioso que es la oración. Que tú nos has dado, Señor, para que nos acerquemos a ti, a ser redireccionados en cuanto a nuestra voluntad, Señor. Para que nos identifiquemos contigo y tengamos paz. Entendemos, Dios, que nuestra oración influye poderosamente en ti, Señor. De manera especial, tú responderás a nuestras vidas en tu tiempo y según tu voluntad, Señor Jesús. Oro, Dios, por todos aquellos que nos están viendo en esta hora y que aún no tienen a Cristo en su corazón. Hoy el Señor ha hablado a tu vida y te dice que te acerques a la cruz del Calvario, porque Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo, que Él iba a ir a la cruz en sacrificio por ti. Acércate allí y dile: yo necesito tu perdón. Yo vengo en una actitud de arrepentimiento y quiero acercarme a ti confiadamente, rendido a tu voluntad, para que tú redirecciones mi vida y me enseñes a caminar en tu dirección y cumplir el propósito tuyo para mi vida. Quiero que seas mi Señor y quiero que seas mi Salvador personal. Yo te lo pido y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, le doy gracias a Dios por sus vidas. Deseo que la paz del Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Aquí los dejo con mi esposa y que el Señor les bendiga a todos rica y abundantemente. Bueno, después de esta palabra de bendición, quiero recordarles, ya el anuncio lo recibimos durante el transcurso de esta semana. Este martes iniciamos Escuela de Formación y Liderazgo. Las clases no tienen ningún costo. Los materiales este semestre van a ser entregados vía digital, no tienen ningún costo. Y las clases van a ser siempre distribuidas de manera virtual durante este semestre. Así que si tú estás interesado, por favor escríbenos al correo electrónico icsregocijo@hotmail.com o al teléfono de WhatsApp que vamos a colocar aquí abajito para que tú nos envíes tus datos personales y tu interés de involucrarte en la Escuela de Formación y Liderazgo para que seas una persona que conoce la palabra, que traza bien la palabra y pueda ser un instrumento aún más eficaz en las manos del Señor. Así que si no es ahora, ¿cuándo? Anímate a estudiar porque es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Un abrazo muy grande, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios, con la voluntad del Señor. Así que preparemos nuestro corazón para servir. Ya sabes, #Su Sangre Me Salvó. Comparte este live porque es necesario que en este tiempo prediquemos a Jesucristo y a este resucitado. Que Dios te bendiga grandemente.